tiene opinión y usted sabe que se escucha mucho, y en concreto con el tema del referéndum. Entonces, lo que es importante es hacer un referéndum efectivo, es decir, un referéndum que no sea solo organizado por independentistas, donde solo participen independentistas, porque ya hicimos la consulta del 9N. Entonces, sería frustrante, ¿no?, hacer un referéndum que finalmente solo, insisto, es organizado por independentistas y que no interpela al conjunto de la población. Por eso nosotros decimos que se tiene que trabajar algún tipo de reconocimiento, ¿no? Le puedes llamar pactado, ¿no?, pero algún tipo de reconocimiento del Estado y de Europa tienes que perseguir. Y como muy bien decía Iñaki Gabilondo, que la verdad es que habla muy bien, ¿no?, y cuesta poco identificarse con sus palabras, las soluciones, sobre todo a cosas complicadas, no aparecen solas por obra de magia, ni por mucho repetir lo mismo acaba cambiando la realidad. Hay que trabajarlo humildemente. Nosotros, a pesar de ser una formación muy nueva, no hemos parado de trabajar y, por ejemplo, hemos construido alianzas en el Estado y hemos demostrado que donde algunos decían que con España no había nada que hacer y confundían, yo creo, a España con el Partido Popular, pues en las últimas elecciones, más de 5 millones de votos en el Estado han apoyado una candidatura plurinacional que defiende el derecho a decidir en Cataluña. Bueno, pues si pensamos en lo poco que se ha movido este tema en las últimas décadas y en los cambios que se están produciendo, el fin del bipartidismo, la aparición de Podemos y de las confluencias que defienden el derecho a decidir en Cataluña y que, por tanto, dan alianzas que permiten pensar que efectivamente otro diálogo puede ser posible, ¿no?, y unas soluciones se pueden construir con otras alianzas que hasta ahora se nos decían que no existían. Bueno, pues humildemente, evidentemente no tenemos una fórmula mágica para algo que es muy complejo, pero estamos trabajando para intentar crear las condiciones de posibilidad de un referéndum que sea efectivo, que interpele por igual a los votantes del sí, del no y al de las dudas. Pero a día de hoy no es una realidad. La última vez que hablábamos usted y yo apelaba a que la gente iba a votar en unas elecciones, ya han pasado 2, la posibilidad de que Podemos tuviera, como estaba diciendo, opciones de gobierno o de apoyo a un gobierno y que eso cambiara. Eso no ha ocurrido. Podemos no es ni siquiera consiguió el sorpaso, no es ni siquiera la segunda fuerza política, con lo cual esa opción se ha quedado fuera. Y la que sí está sobre la mesa es la del proceso de desconexión y, por tanto, quizá referéndum unilateral. ¿Qué ocurre si finalmente se convoca de manera unilateral? ¿Qué va a hacer Ada Colau? ¿Qué va a hacer su partido? ¿En qué posición van a estar ahí? Bueno, primero lo tendría que proponer la Generalitat y no está claro que lo proponga porque el propio Gobierno tiene voces contradictorias, o sea que no está claro que se vaya a plantear ese referéndum unilateral. Es una opción, pero insisto que de representantes del propio Gobierno han dicho que están en contra de esa opción, entonces todavía no es una propuesta que esté sobre la mesa. Y nosotros volvemos a decir lo mismo, a mí se me convoca un referéndum iré siempre a votar por convicción democrática, pero insisto, un referéndum tiene que hacerse para que sea efectivo, para que interpele al conjunto de la población. Y ese creo que tiene que ser la preocupación y tenemos que trabajar para que eso sea posible. Y evidentemente la situación en el Estado ahora mismo es muy complicada. De hecho no hay interlocución porque hay un gobierno en funciones y además del Partido Popular con capacidad de diálogo de -100, pero a pesar de ello hay que seguir trabajando como venimos haciendo, ¿no? Ha dicho que iría a votar. Yo le preguntaba desde el punto de vista institucional si van a hacer campaña o no, si ese referéndum unilateral tiene lugar. Insisto, quien tiene que hacer la propuesta es el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Pongámonos que eso llega. Pero entonces dependerá cuál será la propuesta, cuáles serán las garantías de ese referéndum. Yo quiero un referéndum con garantías. O sea, no tendrá que ver solo con si es unilateral o no. No, yo lo que quiero es un referéndum con garantías que interpele al conjunto de la ciudadanía, que no predetermine el resultado de ese referéndum, o sea, que no esté orientado ya hacia una de las opciones, sino que sea realmente un referéndum neutral, que produzca debates neutrales donde todas las posturas se escuchen, todas las propuestas se escuchen, para que el conjunto de la ciudadanía se sienta igualmente interpelada. Porque, insisto, la consulta del 9N ya la hicimos y fue muy importante y movilizó a millones de personas, pero es lo que nosotros tratamos de decir, ¿no?, frente a la hoja de ruta de Junts pel Sí, que nosotros no compartimos, es que cuando se hizo la reducción de pasar del 80% de la población a favor del derecho a decidir, ¿no?, al 48% a favor de la independencia, la situación de bloqueo ha aumentado. Entonces hay que volver al 80%, que es donde nosotros hemos estado siempre y donde queremos trabajar.